Bueno, con nosotros está esta tarde Paco Puche. Paco Puche, que es un hombre de edad mayor, no mayor de edad, que nace donde sale el sol, o sea, en Antequera, y que además de ecologista y creo que economista o estudioso de varias cosas, es librero, que es lo que más le gusta ser. Lo aprendió todo en los libros. Yo tenía un amigo que le decían el hombre que todo lo aprendió en los libros, pues una cosa así le pasa a Paco. Paco se ha orientado fundamentalmente en el terreno de la ecología, pero también le va eso de la antropología y por eso se ha puesto a estudiar seriamente, como no podía ser menos, a Kropotkin y hasta Elinor Ostrom, que es lo más reciente. Paco va a hablar de estas cosas, pero vamos, lo cuentas tú, de lo que vas a hablar. Bueno, gracias. Bueno, el tema que yo voy a tratar de desarrollar es lo que se llama el gobierno de los bienes comunes. Es decir, hay una especie de fábula según la cual todo tiene que hacerse privado o privatizado para que funcione. La eficacia está vinculada a la privatización o a la propiedad privada y la gestión igual. La idea de que la empresa tiene que llegar a los entes públicos está muy interiorizada en todas partes. Por otro lado, hay otra postura estatista que dice que todo tiene que venir del Estado, que todo tiene que ser público de alguna manera, más o menos democrático, más o menos dictatorial. En medio de eso hay una gama muy amplia de posibilidades de lo que se llaman los bienes comunes, es decir, aquellas parcelas de la vida, sobre todo de las cosas que afectan más a la vida, en las cuales es muy difícil separar unas cosas de otras. Por tanto pertenecen al común, es decir, a los vecinos en un determinado momento, a la gente, al pueblo, y además son administradas, gestionadas de forma común o comunitaria, es decir, lo que gusta decir mucho aquí en la CGT, autogestionadas. Y entonces el mensaje principal, el gran descubrimiento que hay que darle a la gente es que lejos de que esa idea de que solamente lo privado, lo empresarial, o en otro extremo lo estatal es lo que puede funcionar en términos de eficacia o de sostenibilidad o de permanencia en el tiempo, la profesora Elinor Ostrom, que es la que le acaban de dar el premio Nobel, el penúltimo, ya hay otros, ha mostrado a través de evidencia empírica y a través de mucho tiempo que mucha gente con propiedad común o propiedades estatales o privadas, pero usos comunes, saben administrarse muy bien, incluso mejor que cuando las cosas les son impuestas por un lado o son muy tecnificadas por otro. Por tanto, hay un mensaje principal que encaja muy bien con la idea de autogestión como, en fin, ya intuida por Kropotkin en el siglo XIX, y es la de que los bienes comunes pueden existir, no solo pueden existir, deben existir, y que además se administran en el espacio y en el tiempo mucho mejor, pueden administrarse mucho mejor por los propios vecinos, es decir, con un sistema asambleario autogestionario, que si lo hace la propiedad privada o la propiedad pública. Ese sería el gran mensaje, digamos, que vamos a transmitir. Luego hemos indagado un poco en las bases antropológicas, biológicas de todo eso, y hago ahí en la conferencia un repaso de los mecanismos que construyen la vida, el mundo de lo vivo en general, por un lado, y de cómo somos los seres humanos por otro. Y de ahí saco unas conclusiones muy atrevidas. Yo le decía el otro día a una chica que, para animarla a venir, que iba a oír cosas que nunca había oído en su vida. Claro, es que es muy joven, por supuesto, y la frase. Pero hay dos ideas que yo voy a mantener y a sostener y que, en fin, tengo que necesariamente adelantarlas, no me gustaría desvelarlas, para hacer el retablo de las maravillas. Una es que la vida en general, salvando espacios concretos y situaciones concretas, funciona simbióticamente en todos los órdenes. Es más, la hipótesis esa de Lovelock y de Margulis llamada Gaia dice que la vida se reconstruye a sí misma, por tanto tiene una capacidad autogeneradora, esa es una de ellas. Y otra, en el orden ya de la antroposfera, de la esfera humana, los estudios últimos o penúltimos, pero que ya fueron intuidos por Kropotkin, entre otros, la idea de ayuda mutua,
es que si se estudian a los niños antes de los 12 o 18 meses, es decir, antes de que hayan podido ser mínimamente socializados, se ve que lejos de ser egoístas por naturaleza son colaboracionistas o colaboradores, es más bonita, por naturaleza. Por tanto, hay fundamentos antropológicos que dicen que lejos de ir contra natura, el favorecer los bienes comunes, la gestión común, la solidaridad, la cooperación, etcétera, va a favor de natura. Eso no hay que olvidar efectivamente que si tanto a las especies vivas como al ser humano se les deja o se le encuadra en instituciones que son agresivas, violentas, egoístas y tal, termina matando. No se puede negar el desastre del siglo XX, 160 millones de muertos en distintas guerras, genocidios, etc. De modo que ese es un poco el mensaje, ¿no? Es decir, hay fundamentos biológicos, hay fundamentos antropológicos para hacer las cosas en común. Los bienes básicos son bienes comunes, son difíciles de separar, y la experiencia de muchos cientos de años demuestra que se pueden hacer esas cosas. Yo creo que es un poco la... Y que de hecho se hace. Y esa es la otra cosa, lo que pasa es que no lo puedo decir todo, hombre.